Estados Unidos, una nación de contrastes. Un territorio inmenso, lleno de historia, forjado en la lucha, la innovación y el espíritu inquebrantable de su gente. Mucho antes de la llegada de los colonos europeos, estas tierras ya estaban habitadas por grandes civilizaciones nativas. Tribus con sus propias culturas, creencias y formas de vida, que prosperaron durante miles de años en armonía con la naturaleza. Pero el mundo estaba a punto de cambiar. Con la llegada de exploradores y colonizadores comenzó una nueva era, llena de desafíos, conflictos y transformación. Desde las primeras colonias en la costa este, pasando por las luchas por la independencia, la expansión hacia el oeste, las guerras que definieron su destino, hasta convertirse en la superpotencia que conocemos hoy. Cada paso en su historia ha estado marcado por momentos decisivos, por héroes y visionarios, por triunfos y tragedias que cambiaron el curso de la humanidad. Este es el viaje por la historia completa de los Estados Unidos de América. Mucho antes de que los europeos pisaran el Nuevo Mundo, millones de indígenas habitaban el continente. No eran tierras vacías ni salvajes, eran civilizaciones vibrantes, con una profunda conexión con la naturaleza y un conocimiento ancestral que se transmitía de generación en generación. Desde las áridas mesetas del suroeste hasta las densas selvas de la actual Florida, tribus como los Anasazi, los iroqueses y los Sioux construyeron complejas sociedades. Tenían sus propias lenguas, creencias, formas de gobierno y sistemas de comercio que unían vastos territorios. La ciudad de Cahokia, ubicada en lo que hoy es Illinois, llegó a tener más habitantes que Londres en el siglo XIII. Con enormes montículos ceremoniales, un comercio próspero y una sociedad estructurada, Cahokia fue el epicentro de una gran civilización que dominó el corazón de Norteamérica. Pero Cahokia no fue la única gran civilización. Al suroeste, los Anasazi construyeron impresionantes ciudades en los acantilados, como en Mesa Verde, protegidas del sol y de posibles invasores. Sus sistemas de irrigación les permitieron florecer en un entorno hostil. Más al norte, la Confederación Iroquesa estableció un modelo de gobierno basado en el consenso y la unidad de varias naciones, un sistema que siglos después influiría en la Constitución de los Estados Unidos. Estas culturas no solo construyeron grandes ciudades y sistemas políticos avanzados, sino que también dejaron un legado que sigue vivo en las tradiciones, costumbres y descendientes de los pueblos originarios de América. Los pueblos indígenas fueron los verdaderos guardianes de estas tierras durante miles de años, hasta que un día, los barcos europeos aparecieron en el horizonte, marcando el inicio de una era de cambio y conflictos sin precedentes. A finales del siglo XV, el mundo conocido estaba a punto de cambiar para siempre. En 1492, Cristóbal Colón, navegando bajo la bandera de España, llegó a un continente que para los europeos era desconocido: América. Este evento marcaría el inicio de una era de exploración, comercio y colonización. Pero la verdadera colonización europea en lo que hoy conocemos como Estados Unidos no comenzaría sino hasta más de un siglo después. Fue en 1607 cuando un grupo de aventureros ingleses, en busca de riqueza y oportunidades, estableció el primer asentamiento permanente en Norteamérica, Jamestown, en Virginia. Momento clave: la lucha por la supervivencia en Jamestown. Lo que en un principio parecía una tierra de promesas, pronto se convirtió en un desafío de vida o muerte. El hambre, las enfermedades y los conflictos con los nativos Powhatan hicieron que muchos colonos murieran en los primeros años. Sin embargo, la colonia logró sobrevivir gracias al cultivo del tabaco, impulsado por John Rolfe, convirtiéndose en la primera economía agrícola del Nuevo Mundo. Pero Jamestown no fue la única colonia en surgir. Apenas 13 años después, en 1620, un nuevo grupo de colonos llegó a las costas de Massachusetts a bordo del famoso barco Mayflower. Eran los peregrinos puritanos, un grupo de hombres y mujeres que huían de la persecución religiosa en Inglaterra y buscaban un nuevo hogar donde pudieran practicar su fe libremente. Momento clave: el Pacto del Mayflower. Antes de desembarcar, los peregrinos firmaron un documento que cambiaría la historia: el Pacto del Mayflower. En él, se comprometían a crear un gobierno basado en el consentimiento de los gobernados,
un principio que más tarde influenciaría la democracia estadounidense. Los peregrinos fundaron la colonia de Plymouth, enfrentando un primer invierno devastador. La mitad de ellos no sobrevivió. Sin embargo, su relación con los nativos Wampanoag fue diferente a la de Jamestown. En lugar de enfrentamientos constantes, se estableció una alianza con el jefe Massasoit, quien les enseñó técnicas de cultivo y supervivencia en el Nuevo Mundo. A pesar de estos momentos de cooperación, la paz entre colonos y nativos era frágil. Con el tiempo, la expansión europea trajo consigo más conflictos y disputas por las tierras indígenas, sentando las bases de una historia de confrontaciones que definiría el futuro de Norteamérica. Jamestown y Plymouth fueron solo el comienzo. Pronto, más colonias inglesas surgirían a lo largo de la costa este, formando lo que se convertiría en las 13 colonias. Pero con el crecimiento vino la ambición, y con la ambición, los conflictos. La historia de la América colonial apenas comenzaba. Para mediados del siglo XVIII, las 13 colonias británicas en América estaban al borde del estallido. Durante años, los colonos habían soportado impuestos abusivos impuestos por la corona británica sin tener representación en el Parlamento. La rabia crecía en las calles, avivada por leyes injustas como la Ley del Sello de 1765 y las Actas de Townshend de 1767. Cada nueva imposición era un recordatorio de su falta de autonomía. Pero el punto de quiebre llegó en 1773, cuando un grupo de colonos disfrazados de nativos americanos abordó barcos británicos en el puerto de Boston y arrojó toneladas de té al agua. Este acto, conocido como el Motín del Té de Boston, fue un claro desafío a la autoridad británica. La respuesta de la corona fue inmediata y severa. Impuso las llamadas leyes intolerables, cerrando el puerto de Boston y colocando a la ciudad bajo el control militar británico. Ante la creciente represión, los líderes coloniales se reunieron en el primer Congreso Continental en 1774 y, más tarde, en el segundo Congreso en 1775. Entre ellos estaban figuras como Thomas Jefferson, John Adams y Benjamin Franklin. Fue en este momento cuando la idea de independencia dejó de ser solo un murmullo y se convirtió en una exigencia innegociable. El 19 de abril de 1775, la guerra comenzó oficialmente con los enfrentamientos en Lexington y Concord. El disparo que se escuchó en todo el mundo marcó el inicio de la lucha por la libertad. Pronto, miles de colonos se unieron a la resistencia, formando el ejército continental bajo el liderazgo de un hombre que pronto se convertiría en un símbolo de la nación, George Washington. Pero luchar contra el ejército más poderoso del mundo no sería fácil. Las primeras batallas fueron difíciles, y la falta de recursos hizo que los colonos enfrentaran el frío, el hambre y la desesperación. Sin embargo, la determinación de un pueblo que anhelaba la libertad era inquebrantable. Finalmente, el 4 de julio de 1776, los líderes revolucionarios firmaron un documento que cambiaría la historia para siempre, la Declaración de Independencia. Escrita principalmente por Thomas Jefferson, esta proclamación rompía todos los lazos con Gran Bretaña y afirmaba un principio revolucionario. Damos por sentado que todos los hombres son creados iguales. Declaración de Independencia, 1776. La guerra continuó durante años. En 1777, la victoria en la batalla de Saratoga marcó un punto de inflexión. Fue entonces cuando Francia decidió unirse a la causa estadounidense, enviando tropas, armas y apoyo naval que serían cruciales para el desenlace del conflicto. Finalmente, en 1781, en la batalla de Yorktown, el ejército británico, bajo el mando de Lord Cornwallis, se rindió ante las fuerzas combinadas de los colonos y sus aliados franceses. Esta victoria decisiva selló el destino de la guerra. 2 años después, en 1783, se firmó el Tratado de París. La independencia de los Estados Unidos de América era ahora una realidad. Un nuevo país había nacido, forjado en el fuego de la revolución y el sacrificio de su gente. Así comenzaba la historia de una nación que cambiaría el mundo. Pero la independencia era solo el principio. Ahora vendría el desafío de construir un país desde cero.
Durante el siglo XIX, Estados Unidos creció imparablemente hacia el oeste. Guiados por la creencia del destino manifiesto, millones de colonos cruzaron montañas, ríos y llanuras en busca de nuevas oportunidades. Pero este crecimiento trajo consigo conflictos, especialmente con las tribus indígenas y, más aún, con el problema de la esclavitud. A medida que los nuevos territorios se sumaban a la nación, la pregunta se volvía inevitable. ¿Serían estados libres o esclavistas? Esta tensión política y social crecía sin freno, dividiendo cada vez más al país. A mediados del siglo XIX, la nación estaba al borde del colapso. La esclavitud no solo era un problema moral, sino un conflicto económico y político entre el industrializado norte y el agrícola sur. Con cada nuevo estado agregado, la tensión se volvía insostenible. En 1860, Abraham Lincoln fue elegido presidente con una clara postura antiesclavista. Esto desató el temor en el sur, que veía peligrar su economía y su estilo de vida. Poco después, Carolina del Sur y otros estados decidieron separarse de la Unión, y en 1861, la guerra civil comenzó. Lo que comenzó como una lucha política se convirtió en el conflicto más sangriento de la historia de los Estados Unidos. Norte contra sur, hermano contra hermano. Con más de 600.000 muertos, la guerra civil redefiniría el destino de la nación. En la batalla de Gettysburg, más de 50.000 soldados murieron en solo 3 días. Fue el punto de inflexión de la guerra. Pero la guerra no solo se libraba en los campos de batalla, también en los ideales. En 1863, Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación, liberando a los esclavos en los estados rebeldes y cambiando el significado del conflicto para siempre. En 1865, la Confederación estaba agotada. Después de años de lucha y millones de vidas perdidas, el general Robert E. Lee se rindió ante Ulysses S. Grant en Appomattox. La guerra civil había terminado, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Con la victoria de la Unión, la esclavitud fue abolida para siempre. Pero la nación estaba en ruinas y dividida. ¿Cómo reconstruir un país devastado por la guerra? ¿Cómo integrar a millones de esclavos liberados en la sociedad? El asesinato de Lincoln en abril de 1865 dejó a la nación en incertidumbre. La reconstrucción trajo esperanza, pero también conflictos. Aunque la esclavitud había terminado, la lucha por los derechos civiles apenas comenzaba. Estados Unidos había sobrevivido a su guerra más devastadora. La Unión se mantuvo firme, pero el costo fue alto. Con heridas aún abiertas, la nación avanzaba hacia una nueva era. La industrialización y el crecimiento sin precedentes. La historia de América estaba lejos de terminar. A finales del siglo XIX y principios del XX, Estados Unidos experimentó una transformación sin precedentes. El acero, el petróleo y la electricidad impulsaron una era de innovación. Gigantes industriales como Andrew Carnegie, John D. Rockefeller y J. P. Morgan moldearon la economía moderna. Las ciudades crecieron a un ritmo acelerado. Inmigrantes de todo el mundo llegaban en busca del sueño americano. Pero el crecimiento industrial también trajo desigualdad, largas jornadas laborales, explotación infantil y huelgas obreras sacudieron la nación. En 1914, Europa se vio envuelta en la Primera Guerra Mundial. Al principio, Estados Unidos se mantuvo neutral, pero en 1917, un telegrama interceptado y los ataques a sus barcos llevaron al país a entrar en el conflicto. Con la llegada de las tropas estadounidenses, la guerra cambió de rumbo. En 1918, la contienda terminó, dejando a Estados Unidos como una nueva potencia global. La década de 1920 trajo prosperidad. La radio, el cine y los automóviles definieron una nueva era. Pero en 1929, la burbuja económica explotó. La bolsa de Wall Street colapsó y el país cayó en la Gran Depresión. Millones de personas quedaron desempleadas. Franklin D. Roosevelt asumió la presidencia en 1933 e impulsó el New Deal, un plan de recuperación económica que marcó el comienzo de una nueva era de esperanza. Mientras Estados Unidos se recuperaba, en Europa y Asia, nuevas amenazas emergían.
En 1939, Alemania invadió Polonia, y la Segunda Guerra Mundial comenzó. Estados Unidos intentó mantenerse neutral hasta que, el 7 de diciembre de 1941, Japón atacó Pearl Harbor. Ese mismo día, el presidente Franklin D. Roosevelt pronunció una frase que quedaría grabada en la historia. Un día que vivirá en la infamia. Estados Unidos se unió a los aliados y luchó en dos frentes, Europa y el Pacífico. La industria se convirtió en una máquina de guerra. Millones de hombres fueron al frente, mientras que las mujeres tomaron las fábricas. La guerra llegó a su punto crítico en 1944 con el desembarco de Normandía. En 1945, Alemania se rindió, pero la guerra aún no había terminado. Para poner fin al conflicto, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Japón se rindió poco después. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero el mundo nunca sería el mismo. Estados Unidos salió de la guerra como la mayor potencia mundial, pero con la victoria vino una nueva era de desafíos, la Guerra Fría, la carrera espacial y la lucha por los derechos civiles. El mundo había cambiado para siempre. Estados Unidos salió de la guerra como la mayor potencia mundial, pero con la victoria vino una nueva era de desafíos, la Guerra Fría, la carrera espacial y la lucha por los derechos civiles. El mundo había cambiado para siempre. La segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por una tensa y silenciosa confrontación, la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética se convirtieron en las 2 superpotencias dominantes del mundo, luchando no en los campos de batalla, sino en la política, la economía, la tecnología y el espacio. Mientras la sombra de una guerra nuclear se cernía sobre el mundo, otras batallas se libraban en el sudeste asiático. La Guerra de Vietnam, 1955 a 1975, se convirtió en un conflicto desgarrador. Miles de soldados estadounidenses fueron enviados a un territorio desconocido, luchando contra un enemigo que parecía inalcanzable. La guerra se convirtió en una pesadilla para Estados Unidos, con protestas masivas en casa, cuestionando la participación del país en un conflicto que parecía interminable. Pero los años 60 no solo fueron guerra y tensión, también fueron una era de cambio. Mientras las calles ardían en protestas por la guerra, el movimiento por los derechos civiles luchaba por la igualdad racial. Líderes como Martin Luther King Jr. desafiaban el status quo con discursos que sacudían la conciencia de una nación. Los años 60 y 70 fueron una época de transformación. La lucha por los derechos civiles llevó al fin de la segregación racial, mientras que el feminismo comenzaba a abrirse camino en la sociedad. Pero en medio de esta incertidumbre, una hazaña histórica marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong puso un pie en la Luna. Neil Armstrong. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Estados Unidos había ganado la carrera espacial. La misión Apolo 11 fue una de las mayores victorias de la Guerra Fría, demostrando la superioridad tecnológica de Estados Unidos sobre la Unión Soviética. Los años pasaron, y la Guerra Fría continuó. La lucha ideológica entre capitalismo y comunismo se extendió por todo el mundo, con conflictos en América Latina, África y Medio Oriente. En 1962, el mundo estuvo al borde de la guerra nuclear. La crisis de los misiles en Cuba puso a Estados Unidos y la Unión Soviética en una peligrosa confrontación que pudo haber llevado al fin del mundo como lo conocemos. Durante 13 días, la humanidad contuvo la respiración mientras las negociaciones intentaban evitar el desastre. Finalmente, un acuerdo secreto permitió evitar la guerra, pero la rivalidad entre ambas naciones no había terminado. Con el tiempo, la Unión Soviética comenzó a desmoronarse. La economía estaba en crisis, y el sistema comunista empezaba a mostrar su fragilidad. En 1989, la historia fue testigo de un momento simbólico, la caída del muro de Berlín. El mundo vio cómo se desmoronaba una de las barreras más infames de la historia. La Guerra Fría llegaba a su fin. 2 años después, en 1991,
La Unión Soviética se disolvió y Estados Unidos emergió como la única superpotencia del mundo. La victoria en la Guerra Fría no significó el fin de los desafíos para Estados Unidos. Entramos en una nueva era. La era de la globalización, la tecnología y el terrorismo. El 11 de septiembre de 2001, el mundo cambió para siempre. Estados Unidos fue atacado en su propio territorio, llevando al país a una nueva guerra, esta vez contra el terrorismo. El siglo XXI trajo nuevas amenazas, pero también avances sin precedentes. Internet revolucionó la manera en que nos comunicamos. La inteligencia artificial comenzó a transformar industrias, y los viajes espaciales privados abrieron una nueva era de exploración. Hoy, Estados Unidos sigue siendo una potencia mundial, enfrentando desafíos como el cambio climático, las tensiones geopolíticas y la inteligencia artificial. Pero si algo ha demostrado la historia de esta nación, es que siempre ha encontrado una manera de avanzar. Desde la Guerra Fría hasta la era moderna, la historia de Estados Unidos ha sido una de lucha, innovación y reinvención constante. Y el futuro aún está por escribirse. Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una de las naciones más influyentes del mundo, la historia de Estados Unidos es la historia de la perseverancia humana, la lucha por la libertad y la constante evolución. ¿Cuál será el próximo capítulo?